Dios te bendiga rica y abundantemente, desearte un fin de semana lleno de la presencia del Espíritu de Dios, que ores, que busques esa presencia del Espíritu de Dios, que te dejes guiar por la presencia del Espíritu de Dios, desearte grandes, pero grandes bendiciones en este día. Bueno, yo quiero decir o titular este tema, que la búsqueda y el anhelo y tener la presencia del Espíritu de Dios va a quitar en mí esa dureza de mi corazón. Porque ¿dónde surgen esas durezas del corazón? Pues sencillamente cuando no buscamos la presencia de Dios, cuando no clamamos, cuando no nos acercamos al dulce y maravilloso Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículos del 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesús? Le da la presencia del Espíritu de Dios a sus discípulos, que disfrutaran de esa persona maravillosa del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa persona maravillosa que opera la obra en el cristiano, y que a través de él definitivamente es donde ocurren los milagros, las sanidades. Él es el que produce todo el Espíritu de Dios. Y muchas veces en nuestro corazón se pone un corazón duro, como un corazón de piedra, y esa actitud se caracteriza por un enfriamiento espiritual. Cuando yo me dejo llenar de religiosidad, llenar de paradigmas, cuando mi vida empieza a razonar tanto, entonces ahí es donde vienen esos enfriamientos espirituales. ¿Qué pasa? Pues la persona se seca por dentro, se resiste al cambio, se vuelve tarda, se vuelve necia, se tapa sus oídos para no oír la voz de Dios y para dejarse guiar por lo que otros le dicen. Mire, hijos de Dios, yo les digo, hay una guerra espiritual, y si tú, como personas que han nacido de nuevo, no oras, no ayunas, no buscas la presencia de Dios, pues difícilmente puedes oír la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Empieza la religiosidad, empieza a dejarte guiar por lo que tus ojos ven y no por lo que espiritualmente tú quieras o Dios quiere para ti. ¿Y qué viene qué consecuencias trae eso? Pues un enfriamiento espiritual, y pareciera transmitir el mensaje: a mí nadie me cambia, yo soy así, yo soy así y a mí nadie me cambia, nadie me va a cambiar. Cuando hay un corazón duro, cuando realmente hay enfriamiento espiritual, pues hay apatía, hay inconstancia, hay hipocresía, hay orgullo, hay infidelidad, hay soledad, hay ingratitud, hay pereza, hay insensibilidad. ¿Qué pasa cuando hay dureza de corazón? ¿Qué pasa cuando hay enfriamiento espiritual? Pues hay egoísmo. Se piensa primero yo, segundo yo, tercero yo. También cuando vienen esos enfriamientos espirituales, ¿qué viene a la vida? Ansiedad, ansioso, y bueno, y mire mi negocio, ¿qué está pasando con mi negocio? ¿Y por qué no se está viendo? Pues facilito, porque estás frío espiritualmente, porque de pronto estás buscando a Dios a través de una religiosidad y no a través de esa búsqueda personal con Dios. Pero también hay indiferencia, nos importa poco lo que puede estar sucediendo a mis hermanos, a estas personas importantes para mí. Hay incertidumbre, y lastimosamente cuando yo permito que llegue a mi corazón ese enfriamiento, esa dureza en mi corazón, pues empiezo a volverme una persona irresponsable. Y eso entre muchas cosas. Por eso, hijos de Dios, qué importante es empezar a dejar que el Espíritu de Dios actúe en tu vida y en tu corazón. ¿Y cómo se logra esto? Pues orando, clamando, invocando, pidiéndole a Dios su ayuda. Porque cuando existe dureza en el corazón, cuando hay enfriamiento espiritual, pues pasan manifestaciones, y algunas características fácilmente pues son detectadas. Por ejemplo, en las situaciones en que acompañan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, descrita en los 4 evangelios. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que nos dice Mateo, capítulo 28, versículos del 11 al 17. Dice la palabra de Dios: y mientras ellos iban, y aquí uno de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si no lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué nos relata Mateo 28 del 11 en adelante? Que desató la resurrección un espíritu de mentira. ¿Incluso sobre quién? Pues sobre los principales sacerdotes, sobre los ancianos de la época. ¿Satanás a quién utilizó? ¿A quién utilizó Satanás? A los religiosos, para engañar y mentir, para oponerse a reconocer una gran verdad. ¿Qué hicieron? Pues llegaron a sobornar a los soldados para que contaran los hechos de la resurrección. Hicieron tanto daño con esto que el pasaje narra cómo esta falsa, esta mala versión no solo se dio a conocer a todos los judíos, sino que también esta mentira tuvieron un efecto sobre los discípulos de Jesús. Pues mientras algunos adoraron a Jesús, otros fueron llevados a la duda y a la división. Hijos de Dios, ¿qué pasó en esta porción de la Biblia? ¿Qué porción? Pues empezó a dar duda. Dice el versículo 16: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Porque dudaban por la mentira que habían vendido los religiosos de la época. Por eso, hijos de Dios, hoy te digo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque hay una guerra espiritual que es real, una guerra donde el enemigo, dice la Biblia, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Pero ¿qué sucede muchas veces, hijos de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente no se oye la voz de Dios, no se percibe la presencia del Espíritu de Dios, y se empieza a llevar una vida religiosa, una vida de hacer lo mismo, y se olvida quién es la persona más importante para nosotros. Es la persona del Espíritu de Dios, y es que tú percibas espiritualmente a esa persona maravillosa. Y donde está el Espíritu de Dios hay bendición, donde está el Espíritu de Dios hay paz, donde está el Espíritu de Dios hay regocijo, se vive el fruto del Espíritu de Dios. Ahí está. No se lucha por la división, no se lucha por dañar, no se lucha por destruir. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está el amor, el gozo, la paz. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 16, versículos del 9 en adelante: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron a María Magdalena. Había una incredulidad en los discípulos ante el testimonio de María Magdalena. ¿Por qué no le creyeron a la persona que estaba ahí presente? Cuando llegó a contarles que Jesús había resucitado, pues prefirieron oír y creer a los que tenían endurecido el corazón y comunicaban mentiras como si fueran verdad, y hablaban una mentira. Hijos de Dios, hoy, ¿tú a quién le estás creyendo? Tú oras y le ayunas y le dices: Señor, háblame, por favor, yo quiero dejarme guiar por ti. Espíritu de Dios, yo quiero que tú me guíes en cada decisión. Y cuando yo permito y dejo que el Espíritu de Dios me guíe, y yo entro en ayuno y en oración, y cuando tengo que tomar una decisión, pues Dios te va a mostrar y Dios te va a guiar. Pero si permitimos que sean las emociones, que sea la religiosidad, que sea, pues ahí es donde vienen los graves problemas, porque tomamos decisiones conforme a lo que a mí me parece y no conforme guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con estos discípulos? Dudaron. Por eso, hijos de Dios, hoy desearte un fin de semana maravilloso, que tú no dudes, que tú ames esta familia donde Dios te ha puesto, que tú te dejes llenar e impactar por la presencia del Espíritu de Dios. Desearte un fin de semana lleno de grandes bendiciones, que ores y le clames al Espíritu de Dios. Dios te bendiga rica, abundantemente. Desearte grandes, pero grandes bendiciones. Mil bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.